Buenas tardes y muchas gracias a todos por haber dejado de hacer otras cosas para estar aquí. Gracias a Carmen, quien además de haber sido compañera de vida de Lucio, estuvo en los años 70 trabajando aquí en el Club de Amigos de la UNESCO, unos años difíciles, y probablemente nos pueda decir algo de ellos si se siente con fuerza, porque ya nos ha advertido que le cuesta mucho hablar en público, también a mí, por eso me lo traigo por escrito. Sé que Lucio era socio del CAUN, aunque yo no tengo recuerdos de él. Yo empecé a venir al club en 1984, llamado por la salida de Estados Unidos de la UNESCO, que alguna cosa positiva tenía que tener, espero, y estuve bastante activo en los años 80 y 90. Yo no recuerdo personalmente la imagen de Lucio, pero mi mujer, que estaba aquí en las mismas fechas y que aquí nos conocimos, sí me ha comentado que sí se acuerda de él. Es una pena que no pueda venir que no pueda estar hoy aquí por circunstancias familiares, pero sí, ella sí le recuerda en esos años viniendo a las asambleas del club. Probablemente él venía a las asambleas generales o a actos, porque él estaba en la, si no recuerdo mal, en la ejecutiva del Partido Comunista, y obviamente pues no tendría mucho tiempo libre en esos años. También quiero dar las gracias a José Manuel Martín Méndez, director de Mundo Obrero y prologuista de la novela, que haya sacado tiempo, que me consta que no le sobra, más bien todo lo contrario, y haya aceptado venir a hablarnos de Lucio y de la novela. Yo me voy a permitir no hablar de, aunque el acto sea sobre la novela, no hablar casi de ella, y centrarme en los 60 años del club. Hay un libro que está a la venta en la entrada que habla de la historia del club, creo que hasta el 50 aniversario, si no me equivoco, que la recoge muy bien, pero creo que no está de más el ser reiterativos, como hacen los grandes medios de comunicación de masas, que nos bombardean una y otra vez con lo que les interesa, en recordar un poco nuestra visión, y hacer un valor, dar un poco testimonio de ella. Más o menos, aunque creo que aunque el club lo creó un grupo de hombres más bien de letras, con el poeta Luis Rosales un poco como estandarte, muy pronto, es decir, con un concepto de la cultura digamos un poco superficial desde mi punto de vista, pues muy pronto hubo otro grupo de gente que percibió en el paraguas que otorgaba la UNESCO, es decir, el interés que tenía el franquismo en entrar en los organismos internacionales, que acababa de entrar, creo, en la ONU y en la UNESCO, utilizar ese paraguas para convertir la herramienta en una palanca de lucha contra el régimen, y también, de alguna manera, en un intento de ofrecer a la ciudadanía otra cultura, una cultura que permitiese una reflexión crítica, que era con esa cultura que se había encargado de alguna manera de extirpar el franquismo, junto con gran parte de la gente más preparada que había estado en el bando republicano. Hablando con uno de los que estuvo en esos años por aquí, con Manuel Menchen, ayer mismo, pues me comentaba un poco que ese segundo objetivo, el objetivo de contribuir a crear y a difundir el pensamiento crítico, pues que la premura contra el franquismo primero, y luego las premuras siempre de la actualidad, pues han ido dejando muchas veces, como se suele decir, lo más importante para el final, para lo que queda. Yo creo que ahora estamos en un contexto, fui secretario del club algunos años, y esto no es una crítica, me la haría a mí mismo, porque soy de los que vivió dejando lo importante siempre para el final. Es decir, nos llevaba a rastras la campaña de la OTAN, la guerra del Golfo, la primera, la de Yugoslavia, la segunda. En fin, siempre había una movilización que nos llevaba con la lengua afuera, y el trabajo de
de generar cultura crítica, de difundir, que muchas veces no es tanto el escribirla como el difundirla que hay, el encontrarla, porque hay muchísimo material que está oculto, pero que está, no oculto, sino que está, que no conocemos porque no nos lo ofrecen. Es decir, esto es como la tienda donde tú entras y tienes 200.000 estantes de libros, todos contra tus intereses. Claro, para que llegues al último estante donde hay escondido unos cuantos que te pueden interesar es muy complicado, pero probablemente ese sea el trabajo más productivo a largo plazo que se puede hacer. Voy a hablar un poco en nombre de la editorial, que no está presente, que me ha hecho el encargo, más bien me lo he autohecho yo. Me encontré con el libro en la presentación que se hizo en la fiesta del PC, empecé a leerlo y el libro me gustó muchísimo, me puse en contacto con la editorial, porque conozco al, no sé qué cargo tiene, a uno de los responsables de una cooperativa, Atrapasueños, para corregirlo, porque me dio mucha pena la cantidad de erratas que tenía. Es decir, se había volcado el texto con mucha premura para sacarlo y presentarlo en la fiesta del PC, y fruto de eso, pues el libro realmente tiene muchas erratas, se lee bien, y yo creo que todo el que lo lea va a disfrutar de él. No es una temática nueva la que trata el libro, es decir, más o menos el contenido lo ponemos está, sin más o menos, en las memorias decidme cómo es un árbol, de Marco Sana, o en el que soy muy malo para los nombres, o en el Muerte después de Reyes, de Manuel Escalera, o Manuel de la Escalera. En el primero, el hecho de ser unas memorias, yo creo que le obliga a tener un lenguaje más objetivo, más pelado, diría yo, aunque Marco Sana es muy bueno escribiendo y transmitiendo matices, pero yo creo, y el de Manuel de la Escalera, yo creo que es, desde mi punto de vista, paradójicamente, aunque es un diario que llevó estando en la cárcel condenado a muerte desde el año 44, yo creo que casi un año, fue anotando las sacas que se iban haciendo, los condenados a muerte y las distintas vicisitudes de la cárcel, pero de una forma curiosamente muy literaria, porque él venía de una formación muy elevada, a diferencia pues, de la que yo creo que venía Lucio y de alguna manera también Marco Sana. ¿Qué es lo que para mí aporta Lucio? Pues que yo creo que el hecho de ser una novela le permite tocar los sentimientos que de la otra manera son mucho más difíciles, y yo creo que lo consigue, que lo transmite, que nos presenta un viaje muy rico de contenido, en el que descendemos al infierno de lo que fue la represión en los primeros años del franquismo, y consigue darle vida, alma realmente a sus personajes, y yo creo que lo transmiten. Luego tiene una estructura que culmina de alguna manera con un apocalipsis, que no lo voy a desvelar, pero que realmente creo que merece la pena, que es una novelita corta, de 200 y poco páginas, pero muy rica, y en medio del bombardeo que tenemos, de dulcificación de lo que fue el franquismo, pues creo que viene muy bien para que nadie se olvide de lo que ha ocurrido. Y siento haberme alargado, que creo que me he alargado demasiado, y me gustaría que... Bueno, yo tengo terror a hablar en público. Puedo hablar con las personas, pero vamos, en un círculo reducido. Si no, en público, la verdad, me aterra hablar en público. Solamente quiero agradecer, bueno, a Martín Meden, porque ha hecho un prólogo magnífico y precioso y ha retratado muy bien lo que es el relato de la novela. Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos, eso es lo primero, bueno, y luego demás. Y luego a una compañera y amiga que no está aquí, pero que
que fue la que hizo posible que uno de los sueños de Lucio se hiciese realidad, que fue Pilar Jiménez, una compañera mía y amiga. Luego, principalmente, y luego ya un agradecimiento total a este club, al que guardo muchísimo cariño, en el que yo comencé joven, la verdad, muy joven, en los años de 70 al 75, 76, estuve colaborando en este club en los tiempos muy difíciles, y este fue un club que para mí me enseñó lo que es la lucha contra el franquismo y me hizo mucho más fuerte y bueno, aprendí muchas cosas de la gente que conocí en ese periodo. Hay una persona que, bueno, que la veo en la foto, una tal Lola, que la guardo mucho cariño, y a Luis Enrique. Con él tuve menos trato, pero con Lola tuve bastante. De hecho, en un viaje que hice después de, me compré un 850 y me fui a Italia, cuando pasó eso, la llevé a su hermana conmigo de camping y nos recorrimos Italia por completo. Luego, bueno, tuve bastante relación con Rafael Taibo, porque yo cuando salía de trabajar iba al local a Tirso de Molina y colaboraba en lo que podía. Y bueno, ahí también conocí a Carlos Soto, que fue, bueno, una persona que a mí me ayudó bastante en momentos difíciles, aunque luego haya ocurrido muchas cosas, pero a mí en ese tiempo me ayudó muchísimo. Él me apoyó, formamos entre varios, formamos una plataforma democrática del metal para los sindicatos verticales, y en junio del 75 salimos, él también salió Enlace y yo también salí Enlace. Luego a mí en mi empresa me denunciaron varias veces, tuve varios juicios. Al final un abogado de comisiones obreras, Antonio Montesinos, me ayudó bastante y me dijo que me fuera porque iban a por mí, y entonces que lo iban a conseguir. Y me fui, y este Carlos Soto habló de mí a Romero Marín, y ahí entré en el PCE, estuve 12 años, empecé cuando todavía era ilegal, y ahí es donde conocí a en este club, en los años 76, nada más salir Lucio de la cárcel, al poco tiempo, él estuvo muy cerquita de Tirso, en un bar que había pegado a Tirso de Molina, al club, y repartió los carnés. A mí me produjo, yo a Lucio le conocía de oídas, y era un héroe para mí, aunque nos llevábamos infinidad de años, en fin. Y él me entregó el carné del PC en el 76, al poco tiempo de salir de la cárcel. Y bueno, ya al final, ya trabajando en el PC, ya abandoné un poquito el club, porque allí, bueno, te pagaban poco, pero te echabas horas a mansalva. Entonces ahí conocí realmente al que luego fue mi marido, a mi héroe, y ahí empezó nuestra relación. Y bueno, no sé las veces, que más de tropecientas veces me pasé la novela, porque así empezó nuestra relación. Él me dejaba escritos las hojas, y yo en mis ratitos libres pues lo hacía, y ahí empezó nuestra relación. Y bueno, y no me quiero extender más porque ya hablando de Lucio me pongo muy nerviosa. Estuve viviendo con él 22 años de mi vida. Los últimos fueron muy difíciles porque tuvo Alzheimer, y según el neurólogo que le trató, era de la cantidad de golpes que tenía en la cabeza. La primera vez, cuando le hicieron una radiografía, me dijo el médico que este hombre se ha caído mucho. Era un hombre joven, un médico de unos 40 años, y le dije, no se ha caído, le han destrozado la cabeza, porque le han roto las mandíbulas, bueno, le han hecho tragar hasta un pasquín en la garganta, que estaba medio mudo, en fin, una serie de cosas tremendas. Y bueno, y ya no me extiendo más porque ya me estoy poniendo nerviosa.
Buenas tardes o casi noches. Muchas gracias por haberme invitado y darme esta oportunidad de estar hoy aquí. Yo llevo más o menos 45 años trabajando como periodista y he publicado 7 libros, pero nunca he tenido una oportunidad tan emocionante como la que me dieron al solicitarme que escribiera un prólogo para esta novela, cosa que agradezco con mucho cariño a quien me lo propuso. Y no se me olvidará nunca haber tenido la oportunidad de escribir el prólogo para esta excelente novela. Esta novela debería haberse publicado hace mucho tiempo. Bueno, por favor. Esta novela debería haberse publicado hace mucho tiempo. Era una asignatura pendiente que afortunadamente hemos podido resolver y que además, por una afortunada casualidad, ha coincidido con la celebración del centenario del Partido Comunista de España, con lo cual nos encontramos ante una casualidad formidable, una casualidad a la que hacías referencia al hablar de tu amiga, la que, pues bueno, dio los pasos necesarios para poder llegar hasta la editorial Atrapasueños, que inmediatamente se ofreció para publicar la novela de manera que llegara a la fiesta del centenario del partido, con lo cual al final el sueño de Lucio de que se publicara su novela se pudo cumplir, y se pudo cumplir además, ya digo, con esa casualidad formidable del centenario del Partido Comunista de España. Esta es una novela imprescindible, como otros muchos libros de relatos, para acompañar y completar la visión de los estudios de los grandes historiadores. Es decir, así como los grandes historiadores relatan esa epopeya de la solidaridad de la lucha de clases y el valor colectivo, novelas y otros libros de testimonio y algunos ensayos, pero como esta novela de Lobato, añaden la experiencia personal, la dimensión de la dignidad personal que sirve como base para construir ese valor colectivo que le da sentido a la dignidad de la solidaridad, que es lo único que puede explicar que se hayan durante tantos años producido situaciones de pelea, de dignidad, de valor, como las que todos conocemos o todos deberíamos conocer, a pesar de esa pelea contra la desmemoria que seguimos manteniendo, y a pesar de que la historia de la Segunda República, de la Guerra Civil y de la resistencia contra el franquismo no forme parte, como debería, de los estudios de los muchachos y de los jóvenes en los procesos de educación, una de las tremendas asignaturas pendientes de la democracia, en la que se produce la tremenda paradoja de que aquellos que más lucharon por conseguirla en la historia posterior no reciben ni siquiera el agradecimiento, por no decir con palabras mayores, el homenaje del comportamiento heroico que una gran mayoría de hombres y mujeres tuvieron. Es decir, esa contradicción entre lo que hicieron por la democracia y lo que la democracia no hace por reconocer lo que hicieron. Esta novela, de la que no voy, para los que todavía no la hayáis leído, a revelar, por decirlo de alguna manera, cuál es el escenario que relata y cuál es el origen del título, es, además de una novela imprescindible en el acopio para completar la visión más general de los historiadores, es una excelente novela, es decir, un muy buen relato, una novela muy bien escrita, una novela que tiene inicialmente un mérito que a lo mejor a mucha gente no le parece significativo, pero que para los escritores sí tiene mucho valor, y es que uno de los momentos más difíciles de una novela es ponerle un buen título, y esta novela tiene un título excelente. No sé de dónde salió, si es producto Lobato, si es producto de alguna sugerencia. De él y de mí. Había 2 títulos. Enhorabuena. El título es excelente. No voy a contar
contar lo que significa para los que todavía no hayan leído la novela, pero insisto, es un título excelente. Y luego es una novela muy bien escrita, es una novela que en su mayor parte tiene como estructura, en su esqueleto, unos diálogos estupendamente elaborados que reflejan muy bien tanto el carácter de las personas que por ahí pasan, de los protagonistas de la dignidad y del escenario general en el conjunto de la España en tremenda situación de represión inmediatamente después del final de la Guerra Civil, y de la situación en el escenario más pequeño y reducido de las prisiones. Yo cuando se hace la comparación con Marcos Sana, me parece una buena comparación porque, digamos, son dos relatos que se ensamblan muy bien, pero hay una diferencia. Es decir, Marcos Sana es un testimonio, en el caso de Lobato es una novela. Y una novela es más difícil de escribir que un testimonio, porque requiere una estructura narrativa, un tratamiento de los personajes, una articulación del tiempo y el espacio. Es decir, yo me sentiría incapaz de escribir una novela, por ejemplo. Es decir, yo creo que es más fácil escribir un libro de ensayo o un testimonio que construir la estructura narrativa de un relato, de una novela. Y en el caso de Lobato es una novela muy bien escrita. Esta novela es uno de esos relatos que deberían formar parte de las tareas cotidianas pues en los institutos, que las clases de literatura tuvieran algún momento para conocer estos relatos, conocer tanto la historia como la capacidad de quienes, estando en una situación tan tremenda, conservaron la habilidad para relatar y la capacidad para construir una novela. A mí me llamó la atención desde que leí la novela de la que estamos hablando hoy aquí, me llamó la atención, bueno, dos cosas. Una, lo que traté de reflejar en el prólogo, que era ese relato de la dignidad que por encima de todo está en la novela de Lobato. Pero además, cómo alguien, después de tantísimos años en la cárcel, fuese capaz de conservar la serenidad de escribir un libro que no se elabora, a mí me da la impresión por lo menos, desde el resentimiento, sino de la capacidad de contar el valor de la situación tan difícil por la que pasaron los protagonistas del relato, pero también de la capacidad de recuperar una tradición de lucha y de alimentar en una situación tan difícil la esperanza de que esa lucha no se acabase, sino que se recuperase y pudiese volver a tener una proyección en el tiempo, en el espacio y en las nuevas generaciones. Esa capacidad de escribir esa novela con esa serenidad, yo creo que tiene un mérito añadido. Y para terminar, porque lo interesante sería que pudiéramos comentar la novela entre todos o comentar lo que significó el propio Lobato en una situación complicada en España, complicada en el origen, a través de la prisión y después saliendo de la cárcel. A mí se me ha ocurrido hacer una sugerencia para ver si encontramos a las personas que la quieran asumir y que sean las adecuadas para realizarla. De esta novela se podría hacer una excelente obra de teatro. Se podría hacer una representación estupenda con esa calidad de los diálogos y teniendo en cuenta que los escenarios, que en la novela se resuelven con alusiones espaciales, pero que en realidad el relato se concentra en dimensiones tan reducidas como las de una prisión, yo creo que un buen conocedor de las técnicas dramáticas podría hacer con esta novela una obra de teatro que además no muy larga, pero muy significativa, que se podría llevar a lo largo del país en escenarios de asociaciones de vecinos, escuelas, universidades, centros culturales, sedes de sindicatos, de movimientos sociales, de organizaciones políticas,
y podría hacerse con ella una gran pedagogía en la recuperación de la historia tan maltratada de los que hicieron un esfuerzo por lo que tanto les debemos y tampoco se les ha reconocido. Así que si alguien me escucha y si alguien quiere repetirlo por ahí, a ver si llega hasta los que adecuadamente pueden recibirlo, hagamos de esta novela una obra de teatro y llevémosla a todos aquellos a los que les puede dar pereza leer en esta época de las nuevas tecnologías, pero les puede atraer más la imagen de una representación dramática, y estaríamos extendiendo el espacio de influencia al que pudiera llegar la novela que hoy nos ha reunido aquí. Y muchas gracias por haberme invitado.